Y aún puedes ver la influencia de la estructura alemana en estas calles. Hey, hey, hey. ¿Cómo estás? Eso, no tengo nada para ustedes. Gente, me quieren acompañar a un nuevo Basil. El día de ahora quiero ir a la ciudad y quiero presentarles a un récord Guinness. Sí, un récord Guinness. Primera vez en mi vida que voy a tener enfrente a un récord Guinness. Y yo quiero que ustedes lo vean a ver conmigo. Voy a terminar el café y le damos. Bueno gente, lo que yo les quiero mostrar se encuentra a las orillas de la ciudad. Estamos en Nowa Sól, al oeste de Polonia. Esta ciudad es una ciudad muy pequeña con 21 kilómetros cuadrados, con más de 38,000 habitantes. A mí me encanta porque la estructura de la ciudad hace que puedas hacer un viaje al pasado y las curiosidades que tiene esta ciudad. Así que espero que se queden. Cómo no, al igual que todas las ciudades europeas, Polonia cuenta también con su estación de tren. Hay una estación de tren, una estación de bus y obviamente es para viajar a todas las ciudades que colindan con la ciudad. Puedes viajar a ciudades más grandes como lo que es Kraków. Obviamente luego vas a tener que hacer un cambio en estación porque no hay un tren que te lleve directamente hacia ciudades más grandes, sino que vas cambiando. La ciudad más grande en la que al menos yo he podido transportarme desde Nowa Sól hacia ciudades como Varsovia. Primero llegar a Wrocław, que es una ciudad muy hermosa, muy bonita en Polonia, y luego agarrar otro tren para irnos a la capital, que es Varsovia. Es interesante cómo vas viendo el contraste de algunos edificios que son más nuevos que otros. Hay unos que todavía pertenecen desde tiempos anteriores, 30 años, 40 años, 50 años atrás. Y es lo que me encanta, de que puedes ver una ciudad con el contraste. Obviamente al estar al oeste de Polonia, formó parte de Alemania hace mucho tiempo y aún puedes ver la influencia de la estructura alemana en estas calles.
Otra cosa que me encanta de vivir aquí es que ves a mucha gente en bicicleta y me gusta. Pero mucha gente, la mayoría de personas a las que yo he visto en bicicletas en Polonia son señores o señoras y eso está súper bien. Al rato me compro mi bicicleta y me uno a ellos. Estamos a 4 grados y cómo no, esto ha hecho que el río se vea congelado. Vean, esto que está acá a mis espaldas es el río Odra o Oder en español. Como que no, un elemento importante al desarrollo de esta ciudad, de lo que es Nova Sul. Ahorita por la estación del año, que es invierno, no se ven los barcos, cómo no, por este lado. Y pues eso hace que también la ciudad tenga una apertura al comercio. Gente, esto que estamos viendo acá es el puente más antiguo construido. Son esos puentes que se abren y obviamente esto es debido a que le abren el paso a los barcos. Estos que están acá, como lo mencionaba, no estamos en estación para que se ponga a funcionar el comercio a través de los barcos. Pero si te preguntan, este es uno de los puentes más antiguos de Europa y está en Polonia, Nova Sul. Vean gente, esto era lo que yo les quería mostrar. Les quiero presentar al Nomus Solush. Este gnomo fue el ganador del récord Guinness en el 2019 por ser el gnomo más grande del mundo. Tiene 5,41 metros de altura, hecho de porcelana. Y como que no, también está su señora, está casado. Otra de las curiosidades que tiene esta ciudad de Nova Sul en Polonia es que ha sido una ciudad fabricante de gnomos. Muy bien, para poder entender esto nos vamos a ir en el pasado. En Alemania, la mayoría de alemanes en el siglo XVIII, XVII, XVIII les gustaba tener gnomos en el jardín. Se había hecho una práctica muy común y había toda una locura alrededor de estos personajes que son los gnomos. En el siglo XIX, Polonia empezó a fabricar en cantidades grandes a estos gnomos de jardín y siendo una de las principales proveedoras Nova Sul. Acá había muchos artesanos que trabajaban haciendo gnomos y se los vendían a los alemanes y así Alemania se podía aprovechar tanto del recurso económico que eran más baratos como la reproducción en gran escala. Y se hizo este gnomo en representación a los gnomos y a la fabricación de gnomos que se hacía acá en Nova Sul. Obviamente detrás de la figura del gnomo querían representar la figura del proletariado, del trabajador, de la persona que trabajaba con sus manos. Y muchos de estos gnomos en los jardines alemanes contenían palas, picos, martillos y un montón de cosas. Y es por eso que en el parque en el que estamos se pueden ver un montón de gnomos que están alrededor. Se los voy a mostrar. Así que ahí está, el gnomo Solush y su esposa. Bien, y como no, Polonia no decepciona y tampoco sus parques. En este parquecito nos encontramos con un mini zoológico. Miren, aquí tengo a la señora avestruz. Hola señora avestruz. Diga hello a la cámara. Eso, gracias. Se le agradece. Los tienen bien cuidados. Miren, aquí están unos que me encantan. Me gustan un montonazo. Y son los venados, los bambis.
acá. No tengo nada para ustedes. Me he quedado un poquín decepcionado porque no he podido ver a uno de mis animales favoritos, a uno de mis animales que me encanta, que son los mapaches. Esta ovejita que yo tengo aquí, le encanta que la acaricien. Es bien fotogénica. Desde que vio la cámara se acercó. Yo tengo una historia con las ovejas, y es que cuando yo vine acá a Polonia, uno de mis primeros trabajos fue asear a estos animalitos, cuidarles, incluso darles de comer, así como están comiendo esas que están por allá. Así que hay una anécdota y hay una moraleja por mí de parte de estos animalitos. Me enseñaron bastante. Vean, si bien el clima de esta región no es muy frío, muchas veces la temperatura puede llegar a -6, lo máximo que yo he sentido de frío. Ahora estamos a 4, más tarde va a estar a 3, 2, y conforme va pasando el día se va poniendo un poquito más helado. Y estamos en invierno, pero aún así se escuchan algunas aves anunciando que ya se puede acercar la siguiente estación, que es primavera. Hermoso, hermoso. Bueno, gente, y esto es todo lo que yo les quería mostrar sobre esta ciudad, que es Nova Sul, que en español sería Nueva Sal, una ciudad llena de mucha gente buena onda, gente que te abre las puertas, gente que te ayuda, gente agradable, pero sobre todo gente muy trabajadora. Y bueno, eso es todo. Esperemos que sigan habiendo más lugares donde podamos ir y presentárselos a ustedes y que ustedes me acompañen. Así que gracias por acompañar esta locura. Nos vemos a la próxima. Chao. Vean, esto que tengo acá es un barco para turistas. Obviamente puedes viajar en tren hacia otros
ciudades, en bus también, pero cómo no, si lo querés hacer en barco también podés.